Bienvenidos a Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Con ustedes su anfitrión, Jorge Álvarez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Jorge Álvarez aquí en Empresarios 4.0. Me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy y mando un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento por el 102.5 de FM en la ciudad de Chihuahua. Gracias amigos por estarnos acompañando el día de hoy. Así también me da muchísimo gusto que nos den oportunidad de llegar hasta sus hogares, a su trabajo, donde quiera que usted se encuentre a través del canal 173 de Total Play, en transmisión en vivo por el Chihuahua y Ciudad Juárez a través de la red de Total Play. Amigos, me da muchísimo gusto también a quienes nos están viendo en este momento en las redes sociales, en vivo en nuestro canal en @e4.0mx o en la Biblioteca de Empresarios 4.0 ubicada en www.empresarios40.com. Gracias por estarnos acompañando. Hoy me da muchísimo gusto. Tengo un programa muy especial porque estaremos hablando de temas muy interesantes. Por supuesto, en la sección de tecnología hablaremos sobre tips de seguridad. Y en la parte de historias de emprendimiento, casos de estudio y mejores prácticas, tengo un invitado muy especial el día de hoy. Nos está acompañando desde la Ciudad de México el señor Ernesto Farril Santoscoy. Él viene de Bursamétrica y estará aquí con nosotros platicando sobre su emprendimiento, por supuesto, de Bursamétrica y sobre todo lo que es una casa de bolsa y para qué nos puede beneficiar a las empresas y empresarios en ese sentido. Y amigos, quienes no tuvieron la oportunidad de ver el programa la semana pasada, yo los invito por favor que vayan y busquen en la biblioteca o también aquí en esta transmisión, busquen dentro de la página, el fanpage de Facebook, los demás programas anteriores. Es el programa número 86, en el cual tuvimos la oportunidad de tener de invitados a David Andujo, el coordinador del programa Chihuahua Innova, así como también tuvimos de invitado a Carlos Bernal de Keto Trades. Él es un caso de éxito también de este programa de Chihuahua Innova. Y nos acompañó también Julio Casillas, él es coordinador del foro de inversionistas que se da dentro del marco del programa de Chihuahua Innova. Tuvimos un programa muy interesante, hablamos de emprendimiento, hablamos de apoyos para emprendedores, hablamos de financiamiento, de inversiones. Así que si usted está interesado de estos temas, yo los invito a que vayan y busquen en la biblioteca www.empresarios40.com, busquen la sección biblioteca, le den clic ahí, busquen la temporada 2 y busquen este programa, el último programa que fue el programa 86, por favor, para que vean el contenido. La verdad que fue un programa muy interesante. Platicamos de temas de mucho valor, contenido de interés, sobre todo para quienes están buscando inversiones, para quienes están empezando con su emprendimiento y que se puedan acercar a este programa de Chihuahua Innova, que en su segunda emisión, se da 2 veces por año, estará ahora presentándose en noviembre, si no me equivoco, 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y amigos, pues el día de hoy en la sección de tecnología me gustaría platicar con ustedes también de un tema muy interesante sobre la seguridad. Así que vayamos de lleno a la sección de tecnología. Tecnología, presentado por ADN Consulting. Y hoy les voy a hablar de algo interesante que es, si alguna vez ustedes han escuchado la doble autenticación o el factor de autenticación doble, también así se le conoce, o autenticación en 2 pasos. Son los 3 términos que a mí me ha tocado escuchar. Bueno, ¿en qué consiste esto y cuál es el beneficio que tiene para nosotros como usuarios de la tecnología? Pues miren, el tema de la autenticación en 2 pasos o la doble autenticación básicamente consiste en, o es una característica que le añade un paso más cuando tú te quieres iniciar sesión, por ejemplo, para entrar en alguna de tus redes sociales o a tus cuentas de correo, inclusive en algunos casos a tu equipo de cómputo o a ciertas aplicaciones. Lo que hace es que adicional al clásico password que tú tienes que poner, le agrega un segundo paso de autenticación que implica enviarte un código numérico que tú necesitarás poner dentro de la aplicación para que te dé acceso. Ahora, ¿cómo se puede dar esta doble autenticación? Como les decía, son estos 3 pasos. Tú pones tu usuario, pones tu password, inmediatamente te va a decir, oye, necesito que me pases el código numérico que te estamos enviando. ¿Cómo te lo pueden enviar? Bueno, pues te puede llegar
en diferentes formas. Te puede llegar, por ejemplo, a tu número, una llamada a tu celular, donde te va una grabación decir, el código es tal, 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 tal. O te llega vía un mensaje SMS también, donde viene tu código de autenticación es tal. Normalmente pueden ser 6 a 8 dígitos y ese código lo tienes que poner en la aplicación. O también por correo electrónico a la cuenta de correo que tú hayas registrado como tu cuenta principal. Ahora, ¿cómo puedes activar la doble autenticación en tus redes sociales? Que eso sería muy importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues porque de repente se te olvida por alguna razón, entraste en una computadora ajena y entraste a tu cuenta de Twitter, de Facebook, de alguna de tus redes sociales, inclusive tu correo electrónico de Gmail, y dejaste la sesión abierta. Si se llega a bloquear esta sesión, alguien que llegue simplemente puede volverla a desbloquear, pero si tienes la doble autenticación, te va a pedir en ese momento que te llegue un mensaje a tu dispositivo móvil o a tu correo por default, y en ese momento tú tengas que poner ese código que te llegó en la aplicación. Ahora, ¿cómo lo activas en Facebook? Vas a entrar a la configuración de seguridad y en la sección de inicio de sesión vas a buscar en la parte superior derecha, vas a darle clic en editar la opción de usar autenticación en 2 pasos. Vas a elegir el método de autenticación que tú quieras, ya sea que sea a través de SMS o inclusive puedes utilizar una app de terceros. Ahí tú puedes descargar una aplicación. Una que particularmente utilizo, me gusta, es la del Microsoft Authenticator. Pero también Google tiene su versión de Authenticator y así hay algunas otras de otros terceros. Simplemente escoges cualquiera de esas opciones, le das clic en activar y listo, ya tienes activada la doble autenticación en Facebook. En Twitter, bueno, pues tienes que irte en configuración, darle clic ahí en privacidad y luego dentro del menú escoger en configuración de tu cuenta, seleccionar lo que es la opción de configurar la verificación de inicio de sesión. Tienes que leer ahí algunas instrucciones para cómo hacerlo. Selecciona la opción de comenzar y después te va a pedir tu contraseña. Vuelves a confirmar tu número telefónico, que sea correcto, y te va a enviar un código a ese número telefónico vía SMS. En ese momento escribes ese código de verificación que te llegó y con eso ya va a quedar activado. Te va a llegar también un código de respaldo. Ese código de respaldo que te lleva, guárdalo, porque si alguna vez pierdes el acceso o lo que sea, ese es como el cual tú puedes desbloquear tu cuenta. Y en el caso de Google, por ejemplo Gmail o tu correo, también tú puedes entrar a la configuración de tu cuenta. En la sección de seguridad le das clic en verificación en 2 pasos y vas a darle clic en comenzar. Y simplemente sigue los pasos que te va a ir pidiendo. Y con eso pues vas a poder tener habilitada la seguridad de 2 pasos. Este es algo muy, muy, muy sencillo para evitar que gente no deseada accese a nuestras cuentas. Y con ello pues evitar robo de información o el robo de identidad también. Es algo muy sencillo, poca gente lo aplica, poca gente lo conoce. Yo te recomiendo que lo hagas y que apliques este nivel extra de seguridad en los accesos de tus aplicaciones. Muy bien, amigos, pues espero que con estos tips ustedes tengan algo de valor para sus vidas, que lo puedan aplicar fácilmente. Si tienen alguna duda pueden escribirme jorge@empresarios40.com o escríbanme también en mis redes sociales en Instagram, en Facebook, Twitter o LinkedIn. Pueden contactarme, estoy como @jorge_e_alvarez_mx. Díganme qué tema les gustaría que yo trate aquí en esta sección. Si hay algún tip en especial que quieran que veamos, si hay alguna tendencia de tecnología que ustedes han escuchado y que les gustaría que yo ahonde un poco más en el tema, escríbanme. Me encantaría poder conocer sus opiniones al respecto y sobre todo agregarles valor con el contenido que aquí presentamos. Así que, amigos, pues vayamos a un brevísimo corte y regresamos en la entrevista aquí con nuestro invitado del día de hoy, el señor Ernesto O'Farrill Santos Coy. En un momento regresamos. Escuchas Empresarios 4.0. Recuerda seguirnos en facebook.com/E4.0MX. Estamos de vuelta en Empresarios 4.0. Haciendo negocios en el siglo XXI. Amigos, estamos de vuelta en Empresarios 4.0. Me da muchísimo gusto saludarles. Jorge Álvarez aquí en su programa de Empresarios 4.0. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañen 3 personalidades del mundo empresarial. El día de hoy estaremos hablando de temas muy interesantes sobre inversión y capital. Tengo el gusto de saludar a Daniel O'Farrill. Él es director de banca de inversión en Bursamétrica, casa de bolsa especialista en inversiones. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Ernesto Farril, él es presidente de Bursamétrica, cuenta con más de 40 años de experiencia al frente de áreas de análisis y estrategia de inversión. Fue consultor del Banco Mundial, fundador de Mexder y de la CFA Society México, además de columnista en varios medios como El Financiero. Gracias por acompañarnos. Jorge, encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Y por supuesto, alguien que ya es de casa, Julio Casillas, socio fundador de Artifex Angels. Gracias por acompañarnos, Muchas gracias, Julio. Jorge. Bien. Y me da muchísimo gusto, estoy muy entusiasmado que el día de hoy estemos en este programa platicando de estos temas tan interesantes, pero desafortunadamente tan poco conocidos por muchos empresarios. Qué bueno que se dan la oportunidad de estar visitándonos en la ciudad de Chihuahua, de platicar de estos temas y de sobre todo compartirlos con toda la audiencia que nos está escuchando. Este programa se escucha por radio en vivo aquí en la ciudad de Chihuahua, pero también nos están viendo por televisión en Chihuahua y Ciudad Juárez, más toda la gente que nos está siguiendo por internet en diferentes partes del mundo. Así que me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Claro, gracias. Y amigos, pues para ir de lleno en este tema que el día de hoy nos acontece, me gustaría primero que cada uno de ustedes se presente brevemente. Quien no los conoce, y empiezo a mi izquierda, por favor, con Ernesto Farril. ¿Cómo te defines, Ernesto? Bueno, pues analista de economía y de bolsa desde hace más de 40 años. Así de Y sencillo. ahora emprendiendo una casa de bolsa. Excelente, pues muchas felicidades. Gracias. Estuve viendo el historial de tu trayectoria y bueno, mucho tiempo estuviste, digamos que del otro lado de la línea, tomando tus puntos de vista de lo que sucedía y ahora estás tomando participación activa para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Creo que sería la definición. Muy bien, gracias. Está bueno. Me da muchísimo gusto. Y bueno, Daniel, por favor, defínenos quién es Daniel O'Farrill. ¿Qué tal? Yo me especializo en conseguir financiamiento para proyectos y para empresas a través de los diferentes instrumentos que hay en los mercados bursátiles. Ándale, pues tenemos muchas preguntas interesantes para ti el día de hoy. Julio. Pues yo me considero alguien entusiasta por detonar la parte de desarrollo de la región. Pues parte del objetivo es trabajar en conectar las oportunidades que tenemos en esta región de Chihuahua, que son pues, grandísimas. Y ayer estuvimos en sesiones de trabajo con algunos empresarios y con algunas instituciones financieras. Y pues nuestra labor es siempre buscar cómo conectamos, cómo somos un actor articulador y vinculante para poder detonar desarrollo, y muy emocionado de poder hacerlo en Chihuahua, que es pues, la región en donde vivimos y en donde queremos trascender. Definitivo. Yo puedo destacar que en los últimos 2 a 3 años la dinámica empresarial en el estado de Chihuahua ha cambiado muchísimo. Las diferentes entidades y partícipes de este ecosistema emprendedor se han puesto de acuerdo y estamos viendo que cada uno de nosotros entendemos cuál es nuestro papel dentro de este ecosistema, ¿no? Y eso está haciendo que las cosas sucedan. Por eso me da muchísimo gusto que estén ustedes visitándonos el día de hoy, porque el tema de inversión de capital, inversión de riesgo, por supuesto, son temas muy importantes que pueden ayudar a detonar que los proyectos funcionen y que la economía crezca. Así que qué padre, ¿no? Yo tengo una pregunta muy, muy específica para Ernesto. Entiendo que después de ser muchos años analista, decides emprender con el tema de la casa de bolsa. ¿Qué fue lo que te llevó a adentrarte primeramente en este tema del mundo bursátil y después ahora ya como casa de bolsa? Bueno, desde luego siempre fue un anhelo el tener algo más que hacer que la parte de análisis. Hace 32 años que arrancamos una empresa de análisis, una empresa de sistemas que desarrollamos nosotros mismos los sistemas, especializado en la parte de inversiones. O sea, vendemos sistemas a las casas de bolsa, a las afores, a las compañías de seguros desde hace más de 30 años. Y pues se nos presentó simplemente la oportunidad de poder adquirir una casa de bolsa que nunca había operado, un cascarón, y pues nos propusimos adquirirla, levantar el capital, porque no contamos nosotros con suficiente capital. Y bueno, lástima que nada más nos tardamos 3 años en obtener las autorizaciones correspondientes. Nada más. Pero ya tenemos un año de estar operando, ya como Bursamétrica. 2018, ¿verdad? Así es. Y bueno, he visto, leyendo un poquito la trayectoria de Bursamétrica y la verdad que va muy bien, va rápido. Quizá ustedes quisieran que vaya más rápido, todos los empresarios quisiéramos que las cosas pasaran más rápido de lo esperado, pero creo que llevan un buen ritmo. Van con
a un paso suficientemente bueno, creo que, y les aseguro que esto va a crecer mucho más rápido. Ojalá que sí. Yo estoy... Ahora, dentro de este proceso, ¿cuál ha sido el reto más fuerte que han tenido que enfrentar? El reto es la sobreregulación a la que está sujeta una casa de bolsa. Desde la autorización, como te digo, casi fueron 3 años para obtener las autorizaciones. Y eso que pues, conocíamos a las autoridades de la administración anterior, ¿no? Sí. Agustín Cárdenas, pues lo traté mucho cuando era el de análisis económico en el Banco de México. Pues, era el gobernador del banco cuando estábamos en el proceso. Al señor Meade, ¿no? El exsecretario de Hacienda. Bueno, pues de todos modos nos costó 3 años. Hubo cambios constantes a las regulaciones, otra serie de incidentes que acontecieron que fueron que se fuera retrasando y retrasando, y pues ese fue el reto más importante. Llegó un momento por ahí de los 2 años y medio donde se nos había acabado el capital y no te podías echar para atrás porque se perdía todo, ¿no? Claro, todo. Entonces había que buscar más recursos de abajo de la escoladera, ¿no? Sí, exacto. Para poder continuar con el proceso hasta obtener las autorizaciones. Fue, yo diría, uno de los retos más importantes que hemos tenido en la parte profesional. Sí, me imagino, y totalmente entendible, ¿no? Surgen esos pequeños cambios que en el trayecto, aunque uno los pueda planear, no ves que pueda suceder y el recurso es finito, ¿no? Hay un momento donde dices, hasta aquí ya se me acabó, ¿y ahora qué hago, no? Y a conseguir más recursos, buscar quienes crean en este sueño, que compren la idea y digan, vamos a darle, ¿no? Creemos que esto va a funcionar. Así es. Y bueno, ya conseguimos las autorizaciones hace un año, pero pues también ha habido cambio en el gobierno y pues mucha gente se ha desanimado con el país, ¿no? Entonces también no ha sido fácil el seguir levantando más capital al monto que nosotros estamos aspirando, que si queremos convertirnos en entre el 5º al 8º lugar entre las casas de bolsa más capitalizadas del país. Por supuesto, que es un gran reto, ¿no? Y este reto, ¿ustedes en cuánto tiempo lo quieren llegar a lograr? Bueno, ya vamos muy avanzados. Creemos que para finales de este año habemos concretado esa meta. Ah, caray, pues. A pesar de todos los obstáculos. Claro, ¿no? Pero muy bien, muy bien. La verdad que es estar entre el 5º y el 8º lugar a un año de operar. El tamaño de capitalización. Sí, dentro de las casas de bolsa que hay. Por supuesto. Qué bueno. Muy bien. Y en el tema de las perspectivas económicas, que todo el mundo estamos... perdón, y hago un paréntesis en esto porque de repente me da un poco de risa porque todo el mundo queremos saber qué va a pasar, pero no todo el mundo nos preguntamos, ¿y yo qué voy a hacer para que suceda, ¿no? Y tengo que hacer la pregunta obligada porque seguramente la gente me está preguntando, oye, pregúntales cuáles son las perspectivas para el siguiente año, ¿no? ¿Qué esperamos? Pero también ¿qué deberíamos estar haciendo, ¿no? Para que también sucedan las cosas? Porque son 2 cosas muy importantes. Sí. Este año la economía mexicana ha estado dando síntomas de estancamiento y estamos cruzando la rayita hacia una zona ya de contracción económica. Ligera, pero ya son números negativos. En Bursamérica contamos con un sistema de indicadores oportunos de la economía de México y déjame decirte que esta semana publicamos nuestro indicador que es el más preciso para la estimación de la cifra de cuánto creció la economía mexicana en agosto y la estamos viendo en menos 0.2% anual. No es una tragedia, ¿no? A comparación de otras recesiones que hemos tenido de menos 6%, Sí. pues menos 0.2 para agosto no es una tragedia. Pero sí estamos, bueno, tuvimos el dato de julio, menos 0.6% anual. Ahora menos 0.2 es menos negativo. Se ve cierta reanimación en el consumo porque ha habido un repunte muy importante de las remesas. Crecieron 17% en agosto. Wow. Las remesas de los Connacionales. trabajadores mexicanos que le mandan a sus familias y eso ayuda al mercado interno. Pero la parte de manufactura se nos está descomponiendo. Estos días acabamos de ver la publicación del indicador de manufactura más oportuno en Estados Unidos. Y ya es un segundo mes que da señales de contracción la manufactura norteamericana. Esa guerra comercial que para el señor Trump le parecía muy fácil ganarla, ya fue como darse un tiro en el pie. En el pie, exactamente. Y le está pegando a la base de sus
votantes, que son los trabajadores manufactureros norteamericanos. Si esto continúa, y nosotros vemos que sí es probable, es un escenario posible que, por un lado, la inversión en México se ha contraído por toda la bola de errores de política económica que se han dado y decisiones muy equivocadas. O sea, por la parte interna se descompuso la confianza, se cae la inversión y ese es el principal motor de la economía. Pero si a eso le añades una desaceleración o recesión en Estados Unidos, pues el panorama para los próximos años puede ser pues muy pobre. Ujú. No estamos viendo una crisis hipotecaria tampoco en Estados Unidos, Claro. como la que tuvimos en el 2009, pero sí un respiro del ciclo. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? Pues a bajas adicionales en las tasas de interés que ya empezaron a darse. Pues sí se nos baja la actividad económica, bajan los precios de los bienes raíces, etcétera. Bueno, pero si van a bajar las tasas de interés, pues nos parece que también puede ser, como siempre han sido las crisis, se nos viene una fase de oportunidades muy importante que ojalá sepamos aprovechar, ¿no? Por supuesto, sí, y acabas de mencionar algo muy, muy, muy importante. O sea, suceden, estos indicadores macroeconómicos nos hablan a lo mejor de una desaceleración en ciertos puntos, pero se abre una ventana importante de oportunidad para quienes tengan la oportunidad de capitalizarlos, ¿no? Exactamente. Y- Que se ponga almeja. Exactamente. Y en ese sentido, creo que es muy oportuno el decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué es la que nos corresponde a los empresarios en este momento? Empezar, si es que no hemos empezado ya, a actuar, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos estar tomando para poner nuestro granito de arena a que le demos ese impulso? O, Normalmente hay dos actitudes. Ujú. El que se enconcha, ¿no? Vende todo lo que tenga que vender, hace liquidez, se lo manda a dólares. y aquí me quedo Ahí- esperando ahí a se ver queda qué. esperando. Así es, a que pase el temporal. Y hay la otra actitud que pues es el que no deja de luchar, ¿no? Y va a buscar las oportunidades, no a enconcharse a ver qué pasa, a que pase el temporal, ¿no? Sino que va a buscar las oportunidades. Yo te diría que así como el país está dividido entre chairos y fifís, pues el país como A nivel a empresarial. nivel empresarial está dividido entre los caracoles, ¿no? Que se enconchan, Sí. medio babosos, ¿no? Pues Con la verdad, cuernos, ¿no? Y los que realmente están, las almejas, ¿no? Los que realmente están buscando las oportunidades. A la casa de bolsa llegan todas las semanas, ¿no? Empresarios con oportunidades concretas y con necesidad de financiamiento, de deuda o de capital, cosa que nos hablará más adelante Daniel. lo cual es interesante, ¿no? Y ahorita que platicamos con Daniel al respecto, creo que esos puntos son los que nos pueden ayudar a despertar un poquito, a echar a volar ese ratón, a correr, a que realmente nos demos cuenta que es una época de oportunidades, que si bien hay algunos indicadores que de repente nos asustan, etcétera, pero los empresarios no nos podemos dar el lujo de estar estáticos. Y hay una ley que dice, si no estás creciendo, estás decreciendo, pero nunca vas a estar estático. Así que amigos, con esta reflexión los dejo y vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Escuchas Empresarios 4.0. Recuerda seguirnos en facebook.com/E4.0MX. Estamos de vuelta en Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Amigos, estamos de vuelta aquí en Empresarios 4.0 y me da muchísimo gusto que nos sigan acompañando. El día de hoy me está acompañando aquí en esta entrevista. A mi mano derecha nos acompaña Daniel O'Farrill. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. A mi mano izquierda nos acompaña Ernesto O'Farrill Santoscoy y enseguida de él está Julio Casillas. Estamos platicando sobre un tema muy importante. Primero estamos hablando de los indicadores macroeconómicos en nuestro país, las tendencias, lo que esperamos para el 2020, pero ahorita hay un tema importante que quiero que ustedes se concentren en ello, que tiene que ver con las oportunidades que se pueden dar en nuestro país para quienes sepan aprovecharlas. Y para ello, primero vamos a hacer un preámbulo porque ellos vienen de una casa de bolsa que se llama Bursamétrica y quisiera que
para quienes no conocen en qué consiste una casa de bolsa, nos pudieran platicar primero qué es Bursamétrica y cuáles son los servicios que ofrece. Bueno, Bursamétrica es una casa de bolsa. ¿Qué servicios ofrece? Una casa de bolsa, en la Revolución Mexicana hay 3 niveles. La nuestra es de nivel 3, que es el más alto, que en Estados Unidos sería lo equivalente a un investment bank, a un banco de inversión. Es decir, el primero sería un broker, el segundo es un broker dealer y el tercero es un banco de inversión. Un banco de inversión difiere de un banco comercial, que el banco comercial capta recursos, sea a través de depósitos o de emisión de papel bancario, y luego lo presta. Y su ganancia es el diferencial de esa tasa. Un banco de inversión simplemente intermedia. Es decir, tienes 2 lados de la ecuación. Por un lado tienes el manejo de inversiones, es decir, tienes tus clientes, quienes operan sus inversiones contigo. Y por el otro lado, estructuras, comercializas instrumentos para vendérselos a esos clientes. Pero tu cliente de manejo de inversiones invierte directamente en tu cliente de banca de inversión. Es decir, se salta al banco. Tú solamente intermedias, los conectas y nada más. Entonces hay varias áreas. Tenemos el área de mercado de deuda, mercado de capitales, divisas. Estamos por abrir el área de derivados y el área de banca de inversión, que es donde se estructuran estos instrumentos para vendérselos a los clientes o a otros participantes del mercado, que no necesariamente son los clientes. Y para financiar a las empresas y los proyectos. Exactamente, ese es el área que se dedica a financiar a las empresas y los proyectos. Excelente. Área fiduciaria también tenemos. Sí, también tenemos área fiduciaria, tenemos el área de asset management, que es la que sería lo equivalente a la de fondos en otras instituciones. Se crea un portafolio de acuerdo al perfil del inversionista. Y bueno, también vamos a abrir en un futuro cercano el área de planes de inversión y planes de ahorro, que es para lograr inclusión financiera con inversiones mucho más pequeñas destinadas a un fin en específico. El área de previsión estratégica para empleados de empresas, es decir, crear cajas de ahorro, mutualidades de seguros. Muy interesante el portafolio y entiendo que en ese sentido, con la experiencia que tienen, bueno, van a poder ir creciendo este portafolio con mucho más servicios para la comunidad, ya no nada más emprendedora o empresarial, porque veo que ya este tipo de productos ya estás hablando ya de una escala, a lo mejor para empleados, empresas o personas independientes, ¿no? Personas físicas con actividad empresarial que quieran aprovechar de estos nuevos productos que ustedes están generando, ¿no? Así es, el abanico de productos te permite llegar a muchos tipos de clientes, ¿no? En el lado de manejos de inversiones, vamos desde tesorerías de gobierno, fideicomisos de gobierno, fondos de pensiones gubernamentales o inversionistas institucionales como son las aseguradoras, que tienen las Afores, que son quienes tienen la masa más grande de recursos que hay en el país, hasta personas físicas. Y no hablamos solo de high net worth o ultra high net worth, sino nuestra idea es llegar hasta la clase media, lograr una inclusión financiera, dar a conocer el mercado entre el grueso de la población mexicana, como dijiste tú también, empleados de empresas y crear planes para ellos. Claro. Y del lado de las inversiones, del lado ahora sí del financiamiento, pues sí, hablamos de empresas, pero también de gobiernos, también de proyectos en específico, infraestructura o bienes raíces. Y acá voy a salirme un poquito del contexto que hemos estado platicando. Ahorita mencionaste financiamiento de proyectos. Me llama mucho la atención en el caso de una compañía que pudiera tener diferentes líneas de operación, pero de repente le surge un proyecto que puede resultar en un spin-off o en una nueva empresa. ¿Cómo funciona? ¿Cómo un empresario que digo, oye, traigo este proyecto, esta oportunidad, quizá está fuera de mi rango normal de operación, pero se me está dando esta oportunidad, pero no tengo el capital? ¿Se pueden acercar en este caso como ustedes, como casa de bolsa, para levantar los fondos requeridos? ¿Y cuál sería un proceso normal que tendría que cumplir este empresario? Bueno, en los últimos años han surgido diferentes instrumentos. Te diría, uno de ellos son los certificados bursátiles fiduciarios, que es un instrumento de deuda.
pero no es simplemente emitir deuda, porque aquí la garantía va a través del fideicomiso. Es decir, se separa cierto activo de esa empresa, o más bien los flujos provenientes de cierto activo están en un fideicomiso, y el fideicomiso es quien emite este instrumento de deuda, cuya fuente de pago son esos flujos. No sé si me explico. Hablemos, por ejemplo, de una SOFOM. Una SOFOM tiene cartera. Cierta cartera, el derecho de cobro de los flujos de cierta cartera o cierta cartera se cede a un fideicomiso. El fideicomiso emite más deuda y el respaldo es la cartera que está en este fideicomiso. Se separa del resto de los activos de la empresa. Este mecanismo también se ha usado, por ejemplo, en carreteras. Carreteras, este es el clásico. Las carreteras. Se bursatilizan los flujos del cobro del peaje de la carretera. Basado en una estimación. Ajá, posible. basada en una estimación, pero históricos, respaldada con estudios, con muchas otras cosas. Y los flujos están en el fideicomiso y esa es tu fuente de pagos. Es decir, nada más se separa los flujos, están en un fideicomiso. Esto Muy porque muchas veces hay empresarios que tienen miedo de convertirse en una empresa pública, porque una empresa que cotiza en los mercados pues tiene que tener una serie de requisitos, como por ejemplo tener un gobierno corporativo, que tenga un consejo donde haya consejeros independientes, no nada más los dueños del negocio, y que se profesionalice y se institucionalice digamos, la toma de decisiones en la empresa. Entonces, se tiene que transparentar pues, toda la contabilidad, ¿no? Las declaraciones fiscales, etcétera. Entonces, mucha gente tiene miedo de eso y más en esta época. Pero, pues con este mecanismo que nos está platicando Daniel, el proyecto en sí puede ser el que consiga sus propios recursos a través del mercado bursátil sin necesidad de que sea la propia empresa, ¿no? Exacto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué se necesita para esto? Bueno, en primera instancia es acercarse a una institución como nosotros y nosotros les solicitaríamos los requerimientos que básicamente nos fijamos en la capacidad de pago de los flujos del activo que se va a ceder al fideicomiso. Es decir, si se cediera la cartera de una SOFOM o una arrendadora, pues nos fijaríamos históricamente, haríamos un estudio de históricamente cómo se ha comportado esa cartera y de dónde se va a colocar nueva cartera para tener ese respaldo. En el caso de una carretera, se solicitaría un estudio también de una empresa especializada en carreteras, o si es histórica, pues ahora sí que la información histórica que haya de cómo ha sido el flujo en esa carretera y cómo se ha venido cobrando, que también estudiaremos el riesgo, pero es un proceso relativamente sencillo. Hay dos maneras de emitir esos certificados, de manera privada, es decir, nosotros hacemos directamente la conexión entre uno de nuestros clientes o la institución que va a fondear el proyecto, y ellos ya pedirían otros requerimientos. Normalmente piden también una calificadora. La otra ya será el mercado público, que esa es para emisiones más grandes. Y eso le brinda mucha más liquidez a la inversión. Para ese caso sí se necesitan dos calificadoras y se necesitarían hacer ciertos trámites con las autoridades. Háblese alguna de las bolsas, el Indeval, el Registro Nacional de Valores. Sí, creo que parte, complementando lo que venimos platicando, el sistema financiero en México pues es un sistema, digamos, pequeño a comparación de Latinoamérica, y eso nos habla del potencial que tiene. Y también en los últimos años hemos visto un desarrollo de instrumentos financieros como son los ECADES, como son los ERPIs, como acaba de salir el SPAC, que también permite ya inversión en proyectos productivos. Y algo que comentaba ahorita Ernesto es muy valioso, porque a veces le tenemos miedo por desconocimiento de la parte de emisión de deuda bursátil o inversión. Y que creo que cada vez los mercados empezamos a tener más competencia, la apertura de una nueva bolsa de valores también empieza a generar otro dinamismo, ya con oportunidades para empresas que están en desarrollo, con un nivel de madurez, que están viendo proyectos de inversión,
y lo que comentaba Daniel. O sea, esto permite analizar el tema de flujos y sobre eso se puede hacer solo un análisis del proyecto, no de toda la empresa, o en caso de que la empresa tenga varias líneas de negocio, también se puede empezar a generar. Y ahorita también hay otro tema, parte de lo que se ha trabajado con las casas de bolsa, en el caso de Bursamétrica, es ir bursatilizando carteras de SOFOMES que están directamente prestando ya a proyectos productivos. Eso también va a generar una mayor derrama, más oportunidades para financiamiento. Pues estos días también estoy viendo de SOFOMES de aquí de Chihuahua, que sobre todo especializadas en agro, que dicen, oye, el problema que tenemos son el flujo para poder generar más préstamo para la capacidad productiva que tenemos en la región. Entonces, el tema de manufactura, la parte de agroindustria, la parte de energía, creo que son sectores que podemos empezar a aprovechar y que Chihuahua tiene las condiciones para desarrollarse en estos sectores. Muy bien. Acabas de mencionar algo interesante en el tema de proyectos productivos, pero también me interesa el cómo los apoyos para los emprendedores pueden funcionar. Voy a dejar esta pregunta al aire y vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes, amigos, aquí en Empresarios 4.0. En un momento regresamos. Escuchas Empresarios 4.0. Recuerda seguirnos en facebook.com/E4.0MX. Estamos de vuelta en Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Amigos, estamos de vuelta aquí en Empresarios 4.0. Me están acompañando Julio Casillas, Daniel O'Farrill y Ernesto O'Farrill Santos Coy. Estamos platicando sobre el tema del capital que los empresarios pueden obtener a través de los apoyos como su empresa, una casa de bolsa. Y ahorita querías comentar algo, Daniel, antes de irnos al corte. Sí, bueno, me comentaste tú que cómo podía esto apoyar a los empresarios. Sí. Bueno, aquí en este país tenemos la cultura de que cuando se necesita dinero, ¿qué hacemos? Vamos al banco, nada más. O quien ya está más sofisticado busca un fondo, que el fondo, pues normalmente tomas el control de su empresa y también y exige unas condiciones que a veces no son convenientes para el empresario. Sin embargo, lo que no estamos viendo es la cantidad de recursos que hay en los mercados. Las Afores tienen recursos por el 35% del PIB. Cada 2 meses, los trabajadores aportan 30,000 millones de pesos a las Afores. ¿A dónde se va ese dinero? Las Afores se quejan de que no hay papel donde invertir en México. Entonces solicitan cada vez invertir más fuera del país. O en papel gubernamental que realmente no está llevando a que sea productivo para la economía del país. Pero ya existen los instrumentos, existen los certificados bursátiles fiduciarios, existen los SECADES, existen los SERPIs, existen los SPACs, existen las fibras. Todo ese dinero se podría estar invirtiendo en inversiones productivas dentro del país o para empresarios mexicanos, que en el caso de los SERPIs, que también puede ser fuera del país, pero con derrama económica adentro. Son como mencioné, 30,000 millones lo que entra cada bimestre. Todo eso se puede canalizar a través de estos instrumentos hacia los empresarios mexicanos. Las aseguradoras tienen recursos por lo equivalente a casi el 15% del PIB. También, ¿dónde está ese dinero? Claro. Las bancas privadas. Sí, es una cantidad de capital que ahí está. Y aparte es un mercado subdesarrollado. En México, ahora, de personas físicas nada más, solo hay 256,000 contratos de casas de bolsa, de cuentas de intermediación. En un país de 120 millones de habitantes, creo que hay una oportunidad para desarrollar esto y que también esa inversión llegue hacia proyectos productivos. Cuentas de fondos de inversión, ahí estamos un poco más avanzados. Hay 2 millones. Es decir, un poco más del 1% de la población, ¿no? Pero también estas cuentas no solo son personas físicas, ¿no? También son empresas, son gobiernos, etcétera. Entonces creo que hay una oportunidad para desarrollar el mercado financiero en México y que todos estos recursos que están de un lado lleguen hacia proyectos en México que detonen el desarrollo industrial y el desarrollo económico del país.
En términos de accesibilidad y complejidad para llegar a estos recursos a través de una casa de bolsa, comparativamente contra acercarse a la banca, ¿qué tan sencillo, complicado, igual, cuál sería una ventaja en ese sentido de acercarse a los empresarios, Sí, ¿no? a una casa de bolsa? creo que un tema también interesante que ahorita comentas, regularmente la parte del sector empresarial, pues su primera alternativa son los bancos comerciales. Sí, claro. Lo Y primero que van, ¿no? lamentablemente, pues los bancos comerciales se han enfocado en colocar tarjetas de crédito, Sí. financiamiento a consumo, no a proyectos productivos. Entonces, Ujú. esto que estamos viviendo, y ahorita lo comentaba Daniel y Ernesto, el desarrollo de una banca de inversión en México Ujú. con instrumentos que permiten los mecanismos para poder levantar dinero para proyectos productivos y generar el desarrollo de este país. Eh, Algo también importante que decir es, pues hay que entender también en qué etapa está la empresa, qué tipo de proyectos sí pueden ser banca de inversión, cuáles podemos acercar a lo que hacemos nosotros como club de inversión, cuáles pueden estar dentro de una SOFOM especializada, dependiendo del sector al cual va dirigido. Entonces, es muy importante que en México tenemos un panorama de instrumentos, dependiendo del nivel de madurez de la empresa, de los tickets de inversión, de los requerimientos, de la operación. Pero la principal oportunidad con estos proyectos grandes es la estructuración o ¿cómo decirlo? La información que esté lista para hacer la parte bursátil. Creo que ahí es donde tenemos más complejidad. O sea, el llevar una contabilidad al día, el tener al orden la parte sobre todo los flujos, el análisis del potencial de deuda y demás. Pero pues es parte de lo que estamos trabajando en Chihuahua y más adelante vamos a platicar porque tenemos el foro de inversión que es parte del programa Chihuahua Innova que lo dirige el Instituto de Innovación y Competitividad por medio de la doctora Lisbeli Domínguez Ujú. y vamos a hacer un panel muy interesante donde vamos a tener actores en las diferentes etapas. De hecho, Daniel nos va a acompañar en un panel que va a estar muy interesante y que va a ser la primera vez que se va a dar en México. Pero ahorita más adelante lo platicamos Pues yo de diría que de una vez. de una vez. Bueno, Sí, una vez mira, coméntalo. creo que algo que platicamos es los empresarios tienen que entender cuál es su requerimiento de inversión o financiamiento y Ujú. cuáles son las diferentes alternativas. Entonces vamos a tener un panel donde vamos a tener alguien de la parte de crowdfunding, que es este fondeo colectivo. Ujú. Vamos a tener alguien sobre esto que está pasando también, todo el tema de fintech, la parte de digitalización de activos, el tema de criptomonedas, que ya también se están viendo proyectos que se pueden financiar mediante este tipo de instrumentos garantizados con la misma infraestructura o con los flujos o con la parte productiva. Y luego después lo que tenemos nosotros como inversión ángel, la parte de fondos de inversión, banca de inversión y temas de casa de bolsa para poder salir a colocaciones bursátiles. Entonces, este panel va a estar muy interesante porque entonces sí vamos a cubrir todos los diferentes escalas o, por así decirlo, tickets de inversión por los cuales pasa un proyecto desde el tema de emprendimiento básico hasta el tema ya de financiamiento bursátil, que sería lo más maduro. Entonces ahí tenemos en la parte tenemos una cooperativa empresa que está en Nevada, que de hecho Nevada es uno de los estados líderes en temas de fintech en Estados Unidos. Daniel nos acompaña. Tenemos un fondo de inversión que se especializa en temas de inversión en etapas tempranas. Creo que ya te tocó entrevistar a Enrique Regalado de este fondo en temas de agro, que él está empezando, nosotros como club de inversión. Y se viene un diálogo muy interesante sobre todo lo que está pasando en México. O sea, esta es México, la evolución del sistema financiero, del tema de capital privado en los últimos 5 años ha despegado de manera impresionante. Y como ahorita lo comentamos, el tema no es el dinero, el tema es buenos proyectos y con una estructura adecuada para poder ser financiables. Creo que ahí está la oportunidad. Exactamente. ¿Sí? Y hay un reto también a la vez, ¿no? Porque muchas veces pueden ser buenos proyectos, pero no tienen la estructura adecuada y Exacto. esa parte también hace falta más cultura, ¿no? Creo que sobre todo en el medio empresarial o en el medio de emprendimiento, para que tengan los elementos suficientes y que puedan ser financiables, ¿no? Que luego a veces es lo que los detiene. Ahí es donde nos quedamos atorados un poco. Yo quisiera que nos platiques, Daniel, por qué invertir en una casa de bolsa. Bueno, la casa de bolsa te ofrece muchas alternativas de inversión. Yo te diría que principalmente es por la liquidez que tienen los instrumentos, es decir, a través de la casa de bolsa pues los puedes vender casi cuando gustes, a diferencia de otros proyectos como sería invertir directamente en bienes raíces que tienes un plazo
tienes un plazo establecido y hasta dentro de 3 años vas a recibir tus retornos. En la casa de bolsa, pues tienes tu cuenta de inversión y principalmente es por la liquidez, también por la diversificación. ¿Por qué? Porque a través de la casa de bolsa puedes estar en varios sectores, puedes llegar a inversiones que de otra manera no llegarías, es decir, tomas una partecita, ¿no? Si quieres invertir en acciones, pues puedes invertir en una multinacional como Cemex, comprando una acción que es un mío, o un portafolio de bienes raíces muy diversificado, es decir, si inviertes en alguna fibra. Entonces, la liquidez y la diversificación, además de los retornos. Muy bien. Y algo que no mencionas que creo que también puede ser un punto importante de ustedes es esa parte de la asesoría, ¿no? El acompañamiento que ustedes como casa de bolsa le pueden dar El análisis, ¿no? el análisis, por supuesto, digo, de algo deben de ser 40 años de experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, digamos, lo que hemos observado es que, así como nos comentaba Daniel, que nada más hay 250,000 contratos en 36 casas de bolsa. De esas 36 casas de bolsa, pues la mayoría pertenecen a grupos financieros bancarios, donde la prioridad está en el banco, y entonces pues la casa de bolsa prácticamente no opera. Quedan menos de 8 casas de bolsa que hemos detectado que todavía podrías decir funcionan como casas de bolsa, pero las demás no. Y el banco te ofrece pagarés, ¿no? Pero al mismo tiempo el ejecutivo te vende tarjetas de crédito, y ya no te dan esa asesoría que las casas de bolsa sí te pueden dar para que tengas los mejores elementos para tu toma de decisiones de tu portafolio, ¿no? Claro. Y ahora del lado también de financiamiento para empresas, cuando una empresa se acerca a una de estas casas de bolsas que pertenecen a un grupo financiero, pues muchas veces lo dirigen al banco. ¿Por qué? Porque para el banco es mejor negocio prestar y ganarle de los intereses que estructurar una emisión y solamente cobrar ahí por la estructuración y la colocación. Es una gran Entonces, diferencia. tanto del lado del manejo de inversiones como del lado de banca de inversión o financiamiento, los grupos bancarios le dan prioridad al banco. Algo ahorita que mencionas al respecto de esta posibilidad, ¿quiénes pudieran estar en esa posibilidad de ser susceptibles de estructurar, pues a lo mejor una bursatilización de algún proyecto o estructurar algún tipo de deuda, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo qué tamaño de organización, qué en madurez, cómo pudiera, si alguien que nos está viendo o escuchando en este momento, poder decir, oye, pues yo no había pensado y creo que pudiera calificar, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no? Pues se murió el tío y pues tenía un terrenote y se andan peleando todos por el terreno o por venderlo. Oye, pues a lo mejor ese terreno podría ser susceptible de que ahí se construya un hospital. Okay. Y ese hospital puede ser financiado a través del mercado bursátil, ¿no? Claro, Estoy poniendo un ejemplo. sí. Pues a lo mejor es más conveniente que estés peleando, ponerse de acuerdo y echar a andar un proyecto que pues, hoy no hay nada, ¿no? Nada más está la tierra y a lo mejor está invadido. Sí. Claro, claro. ¿Cuántas veces no pasa eso en una familia, no? Sí. Que tienes la oportunidad en las narices y no... Claro, dije un hospital, pero a lo mejor es un centro comercial también, ¿no? Claro. Nada más, por favor, acércate un poquito más, Ernesto, al micrófono porque Sí. nos te escuchamos. Sí, cómo no. Y acabas de mencionar un tema ahí interesante. Hay tantas oportunidades en las cuales creemos que no son susceptibles de este apoyo a través de una casa de bolsa y que resulta que si el proyecto es interesante y si lo podemos estructurar y madurar, pudieran obtenerse los recursos para desarrollarse, ¿no? Así es. Así es. Existen no más casas de bolsa, sino te diría también hay una red de consultores que pueden ayudar a aterrizar estos proyectos para que pues, llegues ya a la casa de bolsa pues, con algo ya más planteado, ¿no? Y no nada más con una idea en la cabeza, ¿no? Ujú. O sea, sí hay que trabajar primero, ¿no? Por supuesto, El imagino dinero que no cae Julio es solito. uno de los servicios también que tú haces, ¿no? Con la Sí, parte pues parte de lo que trabajamos es como consultoría poner en orden, pero sobre todo asesorar sobre las diferentes alternativas y cuál es la más adecuada para cada proyecto, cada empresa, dependiendo, como ya lo platicamos, de el requerimiento que tiene de financiamiento de inversión, la rentabilidad del proyecto, los flujos. Entonces, pues es parte de lo que estamos trabajando y tratando de impulsar aquí en Chihuahua, sobre todo esta parte de banca de inversión.
Amigos, ya estamos terminando este programa. Me da muchísimo gusto que nos sigan acompañando y gracias por la visita tanto a Julio Casillas, a Daniel O'Farrill, a Ernesto O'Farrill. Gracias por su apoyo con el contenido importante, sobre todo por estar visitando al sector empresarial en la ciudad de Chihuahua. Y me gustaría, por favor, que nos den sus datos de contacto, donde la gente se pueda acercar con ustedes, quien esté interesado ya sea en inversiones o en obtener capital a través de la casa de bolsa de ustedes, que es Bursamétrica. ¿Dónde los pueden poder contactar? Bueno, pueden visitar nuestra página de internet, que es www.bursametrica.com, o pueden contactarme en mi correo electrónico, que es D de Daniel, O'Farrill es OFARRILL, perdón, OFARRILL, @bursametrica.com. Muy bien, perfecto. Julio. Pues también igual, nosotros en el correo de contacto, @artifex, con X al final, angels.com. Y pues los invitamos también a visitar la página de Chihuahua Innova, porque como cada semestre dentro del programa de Chihuahua Innova nosotros colaboramos coordinando el foro de inversión, que en esta ocasión va a ser el 13 y 14 de noviembre, Ciudad Juárez, en el Technology Hub. Entonces, y ahí es donde nos va a acompañar también Daniel, nos van a acompañar otros fondos de inversión, actores relevantes del sector financiero y de inversión en México. Entonces, pues invitamos a los empresarios a también acompañarnos en este foro de inversión. Muy bien, y yo los invito también que sigan la columna de Ernesto O'Farrill en El Financiero. Ya me ha tocado Gracias. la oportunidad de Los escuchar. Los lunes, En ¿verdad? el Financiero. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto que nos hayan acompañado y amigos, sobre todo usted que nos estuvo viendo y escuchando en esta transmisión. Muchas gracias. Les deseo que pase muy feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Empresarios 4.0, haciendo negocios en el siglo XXI. Te invitamos a visitar nuestra página www.empresarios40.com y seguirnos por Facebook en @e4.0mx. No olvides darle like y compartir nuestras publicaciones. Hasta pronto.